En nuestro planeta hay historias que nunca deberían haber ocurrido. Hoy las rescatamos del silencio. El misterio del MV Derbyshire. El 11 de julio de 1980, un gigantesco carguero parte del puerto de Sept-Îles, en Canadá. En el barco, 157,000 toneladas de mineral de hierro. Destino, Japón. Es uno de los buques más modernos de su época. Apenas 4 años de antigüedad. Clasificado como A1 por Lloyd's Register, el más alto estándar de excelencia naval. Tripulación experimentada. Capitán veterano. Todo bajo control. Pero algo va a salir terriblemente mal. 2 meses después, el 9 de septiembre, el MV Derbyshire simplemente desaparece, sin llamada de socorro, sin señal de emergencia, sin supervivientes, sin rastro. 44 personas a bordo, 42 tripulantes y 2 esposas de oficiales que acompañaban a sus maridos en el viaje. Todos se esfuman en el océano como si nunca hubieran existido. ¿Cómo puede un barco de 294 metros de eslora, más largo que 2 campos de fútbol, simplemente desvanecerse del mapa? Lo que siguió fue un misterio que duraría 20 años, una lucha incansable de familias que exigían respuestas, y un descubrimiento científico que cambiaría para siempre nuestra comprensión del océano, porque lo que hundió al Derbyshire no fue un error humano, ni un fallo mecánico. Fue algo que, hasta ese momento, la ciencia consideraba imposible. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará ver el mar con otros ojos. Estamos en 1976. El astillero Swan Hunter, en el noreste de Inglaterra, termina de construir el último de una serie de 6 buques revolucionarios conocidos como la Class Bridge. El MV Derbyshire es un coloso, 294 metros de eslora, 44 de manga, desplazamiento de más de 169,000 toneladas, un diseño de doble casco que lo hace prácticamente indestructible. Es lo que se conoce como un transportador OBO, Oil, Bulk, Ore, petróleo, graneles secos y mineral. Un barco todoterreno capaz de adaptarse a cualquier carga. La ingeniería naval más avanzada de su tiempo. Para ponerlo en perspectiva, el Derbyshire era tan grande que podría haber transportado la Estatua de la Libertad en su cubierta con espacio de sobra. Pertenece a la naviera BB Line, con base en Liverpool, y es orgullo de la Marina Mercante británica. En julio de 1980, el Derbyshire recibe su nueva asignación: cargar mineral de hierro en Canadá y transportarlo hasta Kawasaki, Japón. Un viaje rutinario que el barco ya ha realizado decenas de veces. El 11 de julio, las grúas del puerto de Sept-Îles, en Quebec, comienzan a llenar las bodegas, tonelada tras tonelada de mineral rojo oscuro. La carga total, 157,446 toneladas. Es una cantidad monstruosa, pero el Derbyshire está diseñado para eso. Sus escotillas de cubierta se cierran herméticamente. Sus sistemas de navegación están actualizados, su casco reforzado. A bordo viajan 42 hombres, la mayoría británicos, más de un tercio de ellos de Liverpool. Marineros con años de experiencia, ingenieros, electricistas, cocineros, oficiales de puente. Cada uno un experto en su campo, y algo poco habitual. 2 esposas de oficiales deciden acompañar a sus maridos en el viaje. Un detalle que, meses después, haría esta tragedia aún más desgarradora. El capitán es un hombre experimentado, respetado en la industria. Ha navegado por todos los océanos del mundo. Conoce el Derbyshire como la palma de su mano. El 11 de julio, el barco zarpa hacia el Pacífico. Nadie podía imaginar que ese viaje sería el último. Durante casi 2 meses, el Derbyshire navega sin incidentes. Cruza el Atlántico Norte, bordea la costa este de América, atraviesa el Canal de Panamá y se adentra en el vasto Pacífico. A principios de septiembre, el barco se acerca a su destino. Japón está a solo unos días de distancia. La tripulación puede saborear ya el final del viaje. Cartas escritas desde el último puerto de escala hablan de la vida cotidiana a bordo. Rutina, normalidad. Pero en el mar de China Meridional, algo está tomando forma. Una perturbación tropical. Un sistema de baja presión que gira sobre las aguas cálidas. Al principio es solo un área de mal tiempo, pero en cuestión de horas se intensifica. Se convierte en el tifón Orchid. Un tifón es la versión del Pacífico de un huracán atlántico.
vientos que superan los 150 kilómetros por hora, olas que se elevan como edificios de 5 pisos, una fuerza de la naturaleza imparable. El 9 de septiembre, el Derbyshire se encuentra a unas 230 millas al sur de Okinawa, Japón. La ruta meteorológica recomendada por Ocean Routes, una empresa comercial especializada, le indica cómo sortear la tormenta. Pero el tifón Orchid es impredecible. Cambia de rumbo, se intensifica más rápido de lo esperado. A las 3 de la madrugada del 9 de septiembre, el Derbyshire envía su último mensaje de radio. Informa que está enfrentando una tormenta violenta. Vientos de fuerza 11 en la escala Beaufort. Olas de 9 metros de altura. Son condiciones extremas, pero no insuperables. El Derbyshire ha navegado antes en tormentas similares. El capitán decide poner el barco a la capa, una maniobra que consiste en reducir la velocidad y mantener la proa hacia las olas para minimizar el impacto. Es la decisión correcta, la decisión estándar, la decisión que debería haberlo salvado. Pero entonces, silencio, no hay más mensajes, no hay llamada de socorro, no hay señal de emergencia. El Derbyshire simplemente deja de responder. El 15 de septiembre, el Derbyshire debería haber llegado a Kawasaki. No aparece. Las autoridades japonesas intentan contactar por radio, sin respuesta. Se activa una búsqueda inmediata. Aviones patrullan la zona, barcos rastrean el área donde debería haber estado. Encuentran una mancha de aceite, nada más. Durante 6 días, la búsqueda continúa, pero el mar no devuelve nada. Ni restos flotantes, ni botes salvavidas, ni cuerpos. El 21 de septiembre, la búsqueda se suspende oficialmente. El Derbyshire es declarado perdido con todas las manos. 44 personas desaparecidas, como si nunca hubieran existido. 6 semanas después, un petrolero japonés avista algo flotando en el mar. Es uno de los botes salvavidas del Derbyshire, vacío, dañado, pero es la única prueba física de que el barco estuvo allí. Para las familias de Liverpool y del resto de Reino Unido, la noticia es devastadora. No hay cuerpos que enterrar, no hay certeza sobre qué ocurrió, solo un vacío insoportable. Y lo peor de todo, el gobierno británico se niega a abrir una investigación formal. La razón, no hay pruebas suficientes, no hay restos del barco, no hay supervivientes. La conclusión oficial es simple y brutal. El Derbyshire fue superado por las fuerzas de la naturaleza en el tifón Orchid. Caso cerrado, pero las familias no lo aceptan, porque algo no cuadra. El Derbyshire no es el único barco de su clase. Tiene 5 hermanos, todos construidos por el mismo astillero, todos con el mismo diseño, y en los años siguientes empiezan a aparecer señales inquietantes. 18 meses después del hundimiento del Derbyshire, su barco gemelo, el Tyne Bridge, está navegando en lastre por el Mar del Norte. La tripulación realiza una inspección rutinaria de cubierta y descubre algo alarmante, una grieta en la plancha de cubierta, justo delante de la superestructura en un punto conocido como Cuaderna 65. Cuando el barco es llevado a dique seco, los inspectores encuentran más grietas, una de 5,8 metros en el costado de estribor, otra de 3,3 metros en babor, todas en la misma zona. Cuaderna 65. En noviembre de 1986 ocurre algo aún más dramático. El Emma V. Kowloon Bridge, otro hermano del Derbyshire, encalla en un arrecife frente a la costa de Irlanda. El impacto rompe el barco en 3 pedazos. ¿Dónde se parte? En la Cuaderna 65. Las familias de las víctimas del Derbyshire comienzan a unirse. Forman la Asociación de Familias del Derbyshire, DFA, bajo la presidencia de Paul Lambert, uno de los familiares afectados. Su mensaje es claro: hay un fallo estructural en el diseño de estos barcos, y el gobierno británico tiene que investigar. Los sindicatos marítimos se unen a la causa. Nautilus International, el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios y Marítimos, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Juntos presionan, protestan, exigen respuestas. En 1989, el gobierno cede. Se abre una investigación oficial. Pero el resultado decepciona a las familias. La conclusión, el Derbyshire fue probablemente abrumado por el tifón, posiblemente después de quedar de través al viento y al mar. En otras palabras, culpa del capitán y la tripulación por no manejar bien el barco en la tormenta. Es una acusación insoportable, y las familias saben que no es cierta.
porque sin el pecio, sin pruebas físicas, nadie puede saber realmente qué pasó. Así que deciden hacer algo extraordinario. Van a buscar el barco. En 1994, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte acepta financiar una expedición para localizar el pecio del Derbyshire. Es una tarea titánica. El mar de China Meridional es vasto, las corrientes son impredecibles, y si el barco se hundió, podría estar a miles de metros de profundidad. El equipo de búsqueda es liderado por David Mearns, un experto en localización de pecios. Su firma, Oceaneering Technologies, está basada en Estados Unidos y cuenta con tecnología submarina de última generación. Utilizan vehículos operados remotamente, ROV y sonar de barrido lateral. Siguen las manchas de aceite que aparecieron en la zona tras el hundimiento. Analizan patrones de corrientes. Y el 8 de junio de 1994, después de 23 horas de búsqueda intensiva, lo encuentran. El Derbyshire yace en el fondo del océano, a 4.000 metros de profundidad. Pero no está intacto. El pecio está destrozado, fragmentado en cientos de pedazos, esparcidos por un campo de escombros de 1,3 kilómetros de largo. Es como si el barco hubiera explotado. El gobierno británico organiza una segunda expedición. Durante más de 40 días, los ROV descienden una y otra vez, fotografiando cada fragmento, cada pieza del rompecabezas. Al final, recopilan 135.774 fotografías. Las ensamblan digitalmente para crear una imagen coherente del desastre. Y lo que descubren es asombroso. En abril de 2000, el gobierno británico reabre oficialmente la investigación sobre el hundimiento del Derbyshire. Los investigadores analizan las fotos, examinan cada detalle, y poco a poco, la secuencia de eventos empieza a revelarse. La primera conclusión: la cuerda encontrada en 1994 cerca de la escotilla del pañol del contramaestre no era evidencia de negligencia. Era simplemente escombros. La tripulación queda absuelta de cualquier responsabilidad. Entonces, ¿qué hundió al barco? Los investigadores descubren daños significativos en los ventiladores de proa, esos conductos de aire que suben desde la cubierta hasta las bodegas interiores. Su función es ventilar los espacios bajo cubierta, pero en condiciones extremas, también son un punto de entrada para el agua. La teoría es la siguiente: durante el tifón Orchid, las olas gigantes golpearon repetidamente la proa del Derbyshire. El agua embistió contra los ventiladores una y otra vez. Con cada impacto, la presión era brutal. Eventualmente, los ventiladores cedieron, se rompieron. El agua comenzó a entrar en el pañol de cadenas, luego en el castillo de proa. El barco empezó a hundirse de nariz. A medida que la proa se hundía, las escotillas de carga en cubierta quedaron cada vez más sumergidas. Olas tras olas rompían sobre ellas. Pero aquí está el problema crítico. Las escotillas de carga del Derbyshire estaban diseñadas para soportar una presión estática de menos de 2 metros de agua, unos 17 kilopascales de presión. ¿Qué presión enfrentaron realmente? Más de 201 kilopascales, 10 veces la carga de diseño, porque no era agua estática. Era una columna de agua en movimiento de más de 20 metros de altura, una ola gigante. Las escotillas se desintegraron. El agua inundó las bodegas, una tras otra, como fichas de dominó cayendo. El Derbyshire se hundió en cuestión de minutos. En 2001, un profesor de arquitectura naval de la Universidad de Glasgow, Douglas Faulkner, realiza un tercer análisis exhaustivo del caso y llega a una conclusión revolucionaria. El Derbyshire fue destruido por una ola gigante, en inglés, Rogue Wave, también conocidas como olas monstruo, olas asesinas o olas freaks. Pero aquí está el problema. En 1980, la ciencia oficial no creía en la existencia de olas gigantes. Durante siglos, los marineros habían contado historias sobre muros de agua que aparecían de la nada en mar abierto. Olas de 20, 25, incluso 30 metros de altura que se alzaban en medio de condiciones relativamente normales y destruían barcos enteros. Pero los científicos las consideraban leyendas, exageraciones de marineros borrachos, imposibilidades matemáticas. Los modelos lineales que los oceanógrafos usaban para predecir alturas de olas simplemente no permitían la existencia de olas tan grandes. Hasta el 1 de enero de 1995. Ese día,
Una plataforma petrolera noruega llamada Draupner en el Mar del Norte fue golpeada por una ola de 25,6 metros de altura. Su elevación sobre el nivel del mar, 18,5 metros, era más del doble de alta que las olas circundantes. Un detector láser registró todo. Por primera vez en la historia había prueba irrefutable. Las olas gigantes eran reales, y de repente, todo encajaba. El MS Munchen, hundido en 1978, el Derbyshire en 1980, decenas de barcos que habían desaparecido sin rastro a lo largo de la historia. No eran accidentes inexplicables, eran víctimas de un fenómeno que la ciencia apenas comenzaba a comprender. En 2007, el marinero y autor Craig B. Smith confirma el análisis forense de Faulkner. Su estudio determina que el Derbyshire estuvo expuesto a una presión hidrostática equivalente a una columna de agua de unos 20 metros, una ola gigante, posiblemente varias. Estudios más recientes han revelado cómo se forman estas olas. No son eventos místicos, son el resultado de la física del océano en condiciones extremas. Cuando múltiples trenes de olas que viajan en diferentes direcciones se cruzan, pueden interferir constructivamente. Las crestas se suman y de repente surge una pared de agua que duplica o triplica la altura de las olas circundantes. Son impredecibles, aparecen en segundos y golpean con una fuerza devastadora. Y en septiembre de 1980, en medio del tifón Orchid, el Derbyshire se cruzó con una de ellas. No tuvo oportunidad. La tripulación es completamente absuelta. No hubo error humano. No hubo negligencia. Fueron víctimas de un diseño inadecuado y de fuerzas naturales que nadie comprendía completamente en ese momento. Pero el verdadero legado del Derbyshire va mucho más allá de la conclusión de la investigación. En el año de su hundimiento, 1980, 17 graneleros se hundieron en todo el mundo. 17. En un solo año. Entre 1980 y 1994, un total de 149 graneleros se perdieron en el mar. 1.144 vidas perdidas. La mayoría de los incidentes ni siquiera fueron investigados. Era una crisis silenciosa en la industria naviera, pero gracias a la lucha incansable de las familias del Derbyshire, todo cambió. Entre 1998 y 2001, el gobierno británico emitió 22 recomendaciones para mejorar la seguridad de los buques graneleros. Todas ellas fueron adoptadas por la Organización Marítima Internacional. Ahora, las escotillas de carga deben ser mucho más resistentes. Los ventiladores y tuberías de aire deben estar mejor sellados. Se requieren cámaras en la cubierta de proa de todos los graneleros de gran tamaño. Los barcos deben llevar cajas negras, registradores de datos de viaje, BDR, como los aviones. Se implementó un sistema de reporte diario obligatorio de posición para todos los buques. Y lo más importante, se lanzó un programa de investigación para establecer requisitos mínimos de resistencia estructural en condiciones extremas. Hoy en día, los graneleros son construidos con estándares mucho más altos. Pueden resistir mejor las condiciones meteorológicas extremas, y las pérdidas han disminuido drásticamente. El Derbyshire no solo cambió las normas de seguridad naval, también impulsó avances fundamentales en la comprensión de las olas gigantes y su comportamiento bajo condiciones de tifón, porque su historia no fue solo una tragedia, fue una lección. En 2018, en los jardines de la iglesia de Nuestra Señora y San Nicolás, en Liverpool, se inaugura un memorial de bronce. 44 nombres están grabados en la piedra. 42 tripulantes, 2 esposas, todos británicos, muchos de Liverpool, hombres con familias, con hijos, con vidas enteras por delante. Kevin Ellis, ingeniero junior. Francis Arthur Bayliss, primer oficial. Leo Thomas Mackenzie Coltman, tercer ingeniero. Philip Joseph Best, camarero. Nombres que, durante 2 décadas, no tuvieron respuesta, ni justicia ni paz. Pero gracias a la determinación inquebrantable de sus familias, el mundo aprendió la verdad. Hoy sabemos que el MV Derbyshire no se hundió por error humano. Se hundió porque se enfrentó a algo que la ciencia de su tiempo ni siquiera creía posible. Una fuerza de la naturaleza tan brutal, tan impredecible, que puede convertir un gigante de acero en fragmentos en cuestión de minutos. Y su historia salvó vidas, cambió la industria, reescribió las reglas
porque a veces las mayores tragedias son también las mayores maestras. El Derbyshire sigue siendo el mayor buque mercante británico perdido en tiempos de paz, un récord que nadie quisiera tener. Pero su nombre ya no es solo sinónimo de tragedia, es sinónimo de lucha, de verdad, de cambio. Y cada vez que un granelero moderno cruza el océano en medio de una tormenta y llega a salvo a puerto, lo hace gracias a las lecciones aprendidas de aquel fatídico 9 de septiembre de 1980, cuando el mar se llevó al Derbyshire, pero no pudo llevarse su legado. Si disfrutas de la naturaleza tanto como nosotros, suscríbete, dale a like y acompáñanos en cada nueva aventura.